Recording in progress. Hola, hola, buenas tardes, tengan todos y todas. ¿Me confirman que pueden escuchar, por favor? Buenas tardes, sí, sí se escucha. Muy bien, gracias. Bien, tengan entonces buenas tardes. Vamos a dar inicio a la sesión de hoy, en la cual vamos a comenzar revisando aquí en la plataforma virtual los contenidos que se han preparado para ustedes. Vamos a compartir pantalla y vamos a ver qué tenemos aquí. Ok, procesos especiales, civiles y mercantiles, grupo B2. Bien. Antes, y como siempre, me gustaría saber si alguno tiene alguna inquietud, alguna pregunta. Vamos a ver quién. José Federico tiene el micrófono activado. Obvio. Pues especial, no tenemos mundo. Vamos a... Mala suerte que no lo puedo. Vaya, ve qué bonito. Aquí está. Aquí está. Y al que no era... Bien, me costó encontrar cómo quitarle el volumen al micrófono de uno de ustedes. Pero bien, repito, si ustedes tienen alguna duda, alguna pregunta, la pueden formular ahorita. Si no, pues vamos a quitar esto de aquí. Vean, en esta semana, que es la semana 15, vamos a ver si podemos hacer un pequeño repaso de lo que se espera para esta semana con ustedes. Déjenme hacer una pequeña revisión por acá. Sí, correcto. Bien, en esta semana 15, el tema de la semana es el proceso monitorio siempre, formas, características y naturaleza. Vamos a tener, quiero ver, como indicaciones para la semana las siguientes. Permítanme. Dice, ahora que hemos aprendido un poco sobre el desarrollo histórico del proceso monitorio y sus fundamentos doctrinarios, vamos a analizar las formas, características y naturaleza. Hay un ensayo que se ha recomendado para esta semana y que aparece, por cierto, déjenme recordar dónde lo tomé, creo que es en el CNJ. Aparece en la plataforma virtual del CNJ y es un estudio hecho por este autor Domingo Coquis Murgues, que habla sobre el proceso monitorio. Pero es importante cuando nosotros leemos material escrito por autores extranjeros que lo podamos cotejar, es decir, que lo podamos comparar con lo que dice nuestra legislación para poder distinguir aquellos aspectos en donde a lo mejor haya algunas diferencias. Es decir, no todo lo que leamos se aplica en un 100%. Hay unos videos que se postearon la vez anterior y esta semana se ha colocado otro video, pero siempre
de autores que no son salvadoreños. Entonces siempre es importante que ustedes puedan otra vez entender que ese material que están analizando no es parte, digámoslo así, de lo que los autores salvadoreños han escrito al respecto, sino más bien de autores extranjeros. Y por eso siempre hay que tomar en cuenta que podría no encajar, podría tener algunas diferencias notables con relación a nuestro país, y por eso no hay que dejarnos ir por lo que leamos. Aquí tenemos pues esa referencia o ese vínculo a este ensayo de este autor Domingo Coquis Murgues, para que ustedes lo puedan descargar y lo puedan leer. Se llama Juicio Monitorio, una solución para las causas de menor cuantía. El autor, repito, es Domingo Coquis Murgues. Así que este material, apenas son 11 páginas, es para que ustedes lo puedan otra vez leer y poder aprender de él. Esa es la razón por la cual se está colocando en esta plataforma. Repito, para que ustedes puedan consultarlo y leer. Como siempre, tenemos el Código Procesal Civil y Mercantil comentado. Esta vez don Santiago Garderes Gasparri hace un análisis de los procesos monitorios, y también es importante que los podamos leer juntamente con lo que dice el Código Procesal Civil y Mercantil desde el artículo 489 hasta el artículo 500. Y vamos a ver, hola, vamos a ver. Los certificados para ver si me había hecho. Sí, era para verificar que, mire, eso otro que le quería consultar en cuanto a los certificados que llevan. Vamos a ver si podemos encontrar ese micrófono encendido. Ya lo apago. Licenciado, hola. que no sé si será el audio mío, pero yo lo escucho bien suavecito. No le creo. Escucho bien, apenita la voz. También yo le escucho suave, licenciado. Bueno, voy a ver si lo puedo mejorar. Vamos a ver. Voy a tratar de darle un poquito de volumen al micrófono que estoy utilizando, pero no sé si mejoró ahorita. ¿Mejoró ahorita un poco? Porque aparentemente todo está bien conmigo. Que le escucha más fuerte a los compañeros De veras. Híjole, mano. Sí, yo pensé que era mi audio, pero sí se escucha bien suavecita la voz. Que solo poniendo el oído tampoco. Bueno, sin embargo, yo tengo, según esto, tengo el micrófono a todo volumen, pero déjenme hacer una prueba adicional. Vamos a ver, aquí tengo el sonido y external, input external. Sí, hombre, tengo todo el volumen puesto. Bueno, ojalá que mejore, Sí, pero yo le escucho bien. ¿Perdón? Yo le escucho bien. ¿De veras? Bueno, tenemos un caso entonces en donde sí se está escuchando bien. Así que a lo mejor haya que darle un poquito de volumen a sus parlantes, ustedes que tal vez no escuchan muy bien. Bueno, el punto es que en esta ocasión me gustaría que podamos terminar. No sé si ya habíamos comenzado con ustedes el análisis de las resoluciones. Creo que sí, ¿no? Pero
Lili, Hola. dice que yo tenía una duda. Dígame, le escucho. No sé si podría orientarnos más que todo en los requisitos que debe contener la solicitud del proceso monitorio. Oh, ¿cómo no? Con gusto, con gusto. Es más, A mí me llegó. vamos a hacer una cosa. Yo les había pedido ya a ustedes que al final del módulo 14 está este documento, ¿verdad? Que se llama Resoluciones sobre Proceso Monitorio. Entonces, vamos a remitirnos esta tarde a este documento. Espero que lo puedan descargar y tenerlo allí en sus dispositivos, porque este documento que se llama Resoluciones sobre Proceso Monitorio es el que vamos a utilizar en esta tarde. Por cierto, aparece también en esta semana, en los recursos de la semana 15, en esta parte que dice resoluciones sobre el proceso monitorio, y aquí está también el vínculo para que lo puedan descargar. Recuerden que en este caso lo que tienen que hacer es clic en este botón que está debajo de la X, en este botón, y allí lo van a poder descargar el documento, aquellos que no lo tienen todavía. Entonces, hoy vamos a trabajar con ese documento y aprovechando la pregunta que se me acaba de hacer, vamos a utilizarlo, este documento, para dar una respuesta. Vamos a ver. Vamos a tratar de recordar cuál es el documento. Aquí está. Miren, aquellos que tengan el documento titulado 36-2019 PM Apel. Este documento es el que vamos a utilizar ahorita para poder analizar los requisitos de una solicitud dentro de un proceso monitorio. Bueno, voy a tratar de ir mostrando en pantalla lo que sucedió en este caso concreto, y pongan ustedes atención, y si de repente tienen alguna pregunta, algo que no logren captar muy bien, entonces simplemente la formulan. Este es un proceso que se resolvió en una cámara, en la Cámara Ambiental de Segunda Instancia, que está situada en Santa Tecla, el 11 de abril del año 2019. Es un proceso, podríamos decir, relativamente nuevo, no tiene mucho tiempo en realidad. Y se trata de un recurso de apelación interpuesto por el apoderado de MC Logística de El Salvador, quien está representada, en contra de un auto proveído por el Juzgado de lo Civil de Santa Tecla en un proceso monitorio. Este proceso monitorio se entabló por una sociedad llamada MC Logística El Salvador, SADCB, contra otra sociedad llamada Rabicorp Industria, SADCB. Resulta que en el Juzgado de lo Civil de Santa Tecla, en resolución dictada en el 2018,
se rechazó la solicitud de proceso monitorio planteada. Es decir, no se admitió a trámite porque, según el juez acuo, es decir, según el juez de primera instancia, la solicitud no cumplía con los requisitos mínimos establecidos en el artículo 489. Es decir, para el juez no basta con presentar la solicitud, sino que también hay que presentar un documento, y ese documento debe contener una obligación líquida, vencida y exigible, el cual debe estar firmado por el deudor o debe hacerse constar de que la firma fue puesta por orden del deudor. Bueno, ese es prácticamente el caso sometido a la consideración de la Cámara. Una solicitud en proceso monitorio presentado por el apoderado de una sociedad que demandaba a otra sociedad. Y viene el juez de lo civil de Santa Tecla, el juez acuo, el juez de primera instancia, y rechaza in limine la solicitud, argumentando que el documento que se presentó o los documentos que se presentaron junto con ella no reunían los requisitos de contener una obligación líquida, vencida y exigible. Bueno, aquí da, como quien dice, un pequeño resumen de lo acontecido en esta resolución de la Cámara, diciéndose que se presentó esa solicitud y, entre otras cosas, se peticionó, y eso es lo que yo quiero destacar, se peticionó que se admita la solicitud, que se requiera a la deudora que en el plazo de 20 días pague directamente a su permítanme, voy a quitar esto. Fíjense bien, porque aquí estamos viendo nosotros, digamos, lo que debe contener una solicitud en la parte petitoria. Más adelante vamos a ver lo otro que debe contener, porque esta Cámara lo explica, pero vamos a ir analizando poco a poco. En la parte petitoria, recuerden, ustedes tienen que poner una parte petitoria en la demanda o solicitud que están preparando. Entonces, dice que se admita la solicitud, que se requiera a la deudora que en el plazo de 20 días pague directamente a su poderdante o en el tribunal la cantidad reclamada, o bien que comparezca a formular oposición, y que en caso de que la persona requerida no pague ni se oponga en el plazo concedido para dicho fin, se ordene el embargo de sus bienes por la cantidad suficiente para cubrir el monto reclamado, siguiéndose en adelante el trámite previsto para la ejecución de las sentencias. ¿Por qué traigo yo esto a cuenta? Porque, de alguna manera, ustedes necesitan tomar algunos insumos de qué es lo que tienen que escribir o qué es lo que tienen que poner en la demanda o solicitud, como le querramos llamar, del proceso monitorio. Y en esta parte me parece a mí que de una manera muy puntual y muy clara se nos está explicando lo que debe contener la parte petitoria. Fíjense bien, ejemplo, en vista de lo anteriormente expuesto, su señoría, con todo respeto le pido, 2 puntos y aparte. Letra A, me admita
la presente solicitud. Letra B, requiera al deudor que en el plazo de 20 días pague directamente a mi poderdante o en el tribunal la cantidad de, y ahí ponemos la cantidad que estamos reclamando. C, que en el caso de que, si no desea pagar, que comparezca a formular oposición. Es decir, eso lo pueden poner ustedes en la solicitud, en la parte petitoria, que si el demandado, no paga, pues entonces que comparezca a formular oposición. Y que, otra vez, como parte de la petición, literal D, por ejemplo, en el caso de que no pague ni se oponga, que se ordene el embargo en sus bienes por la cantidad suficiente para cubrir el monto reclamado, las costas y demás gastos que se incurran en el proceso, siguiéndose en adelante el trámite previsto para la ejecución de las sentencias. En otras palabras, de aquí pueden ustedes tomar un modelo y eso que les estoy diciendo en relación con esta resolución se puede aplicar a otras resoluciones que ustedes puedan encontrar. Pero sigamos adelante. Dice la Cámara que en primera instancia se rechazó la solicitud interpuesta porque en el criterio del tribunal faltaron los presupuestos establecidos en el artículo 489. Luego habla del examen de admisibilidad en segunda instancia y los fundamentos de derecho en cuanto a la apelación. Vamos a ver cuáles son los argumentos del apelante. Dice que el recurso tiene como finalidad revisar el derecho aplicado. Y en ese sentido, el recurrente primordialmente sostuvo que el proceso monitorio es un proceso especial, revestido de características propias y cuya finalidad es la orden de un requerimiento de pago y no la declaración de un derecho de crédito. Aunado a lo anterior, adujo, es decir, argumentó, que la resolución que apelo se ha invocado el artículo 489 para justificar el rechazo, específicamente en lo relativo a la fundamentación de la misma, se entiende por parte del juez que no existe un principio de prueba que acredite la existencia de la obligación. No obstante, manifiesta el apelante que sí se han presentado los principios de prueba necesarios para considerar bajo la sana crítica que existen elementos suficientes con los cuales se establece una relación comercial entre su representada y la deudora, así como la existencia de una obligación líquida, vencida y exigible. Y en ese sentido, el apelante considera que sí concurren los requisitos establecidos en el artículo 489. Y por ello, en su petición, en el recurso de apelación, pidió que se admitiera la solicitud monitoria y que se continuara con la tramitación de ese proceso. Entonces, aquí básicamente lo que tenemos, obviamente, es una inconformidad por parte del demandante ante el rechazo que se hizo de la demanda monitoria. Según el juez, no se cumplían con los requisitos, con los presupuestos del artículo 489 y según el recurrente sí se cumplían. Luego, y aquí es donde vemos lo que nos interesa en esta parte.
Estas son algunas explicaciones que hace la Cámara de segunda instancia, sobre el proceso monitorio. Quiero ver si puedo hacer esto con una letra un poquito más grande para poder... yo creo que aquí está bien. Dice, el proceso monitorio es un instrumento pensado para crear rápidamente un título, sin necesidad de proceso ordinario previo, con la sola base de que la parte interesada presente ante el tribunal un documento con el que fundadamente pueda acreditarse una deuda dineraria vencida, líquida y exigible. De acuerdo con este autor, el proceso monitorio se crea precisamente para conseguir una protección rápida y eficaz de los acreedores de esos créditos líquidos dinerarios frente a sus deudores que no han pagado, por la razón que fuere, prestaciones y cuantías debidamente justificadas por aquellos documentos. De ahí que el objeto del proceso es, por tanto, la pretensión monitoria, consistente en pedir que el documento que se aporta se transforme por el tribunal en un título que lleve aparejada ejecución. Fíjense cómo la Cámara está citando a dos autores reconocidos, en este caso Gómez Colomer y Garberí. De Garberí dice que el proceso monitorio puede ser definido como un proceso jurisdiccional carente de fase declarativa, destinado a tutelar aquellos derechos de crédito de índole pecuniaria y de mediana cuantía que se encuentren debidamente documentados y cuya esencial finalidad radica en obtener en el menor tiempo y con el menor coste posible y sin más garantías que la derivada de la propia intervención judicial, un título que permita abrir el procedimiento de ejecución forzosa del derecho de crédito impagado, o en el mejor de los casos, el propio pago de dicho crédito a cargo del deudor. Eso lo dice Garberí Llobregat José. Así dice, las notas esenciales que caracterizan al proceso monitorio son jurisdiccionalidad, ausencia de fase declarativa, limitación cualitativa y cuantitativa de los créditos susceptibles de ser reclamados a través de este privilegiado cauce procesal, la limitación formal de los títulos capaces de fundamentar la solicitud monitoria y la posibilidad de obtener el pago del crédito o la conformación de un verdadero título de ejecución de la manera más rápida y económica posible. Bueno, ¿qué tenemos entonces a partir de estas explicaciones que dan los tratadistas? Que el proceso monitorio es un proceso definitivamente especial. No lleva fase declarativa, es decir, en principio. Digo yo en principio porque si de repente hubiera oposición, ahí sí, la cosa cambia. Recuerden ustedes que cuando hay oposición, no se puede continuar adelante con, digamos, ese requerimiento de pago o esa orden inicial que el juez le dio al supuesto deudor de que hiciera el pago, ya sea directamente o en el tribunal. Cuando se presenta oposición, lo que el Código Procesal Civil y Mercantil establece es que el demandante tiene que presentar una demanda
Una demanda, obviamente, que reúna los requisitos del artículo 418, que es la demanda simplificada con la cual se inicia, por lo general, un proceso abreviado. Pero pongan atención a este detalle. Cuando hay oposición y hay necesidad de que el demandante dentro del proceso monitorio presente una demanda dentro del proceso monitorio, la demanda simplificada, el trámite continúa de acuerdo con las reglas del proceso abreviado. Eso es lo que dice, y lo vamos a buscar directamente en el Código Procesal Civil y Mercantil. Aquí está. Es el artículo 496 el que dice eso. Dice el artículo 496 que tengo aquí en pantalla: oposición y tramitación como proceso abreviado. Si el deudor comparece dentro de plazo formulando oposición, se continuará la tramitación del proceso conforme a las reglas del proceso abreviado, y la sentencia que se dicte tendrá valor de cosa juzgada. A este fin, el solicitante deberá presentar la demanda dentro de los 10 días siguientes. Si no presentare la demanda en este plazo, se pondrá fin al procedimiento condenándosele en costas. En otras palabras, cuando hay oposición, el proceso monitorio continúa como tal, pero de conformidad con las reglas del proceso abreviado. En otras palabras, esto que acabamos de leer de estos autores, de Garbery, Llobregat y de Colombo, el otro era Colomer, Gómez Colomer, Juan Luis, eso es como quien dice cuando no hay oposición. Y es que el legislador parte de que hay algunas deudas, digámoslo así, que están documentadas, pero no en títulos ejecutivos, y que son de mínima cuantía. Es decir, recuerden que el proceso monitorio no debe superar lo reclamado, los 25,000 colones, o su equivalente en dólares de los Estados Unidos de América. Entonces, con eso en mente, ante la presencia de un documento en donde consta la obligación, aunque no es un título ejecutivo, perfectamente se puede, en base a ese documento, con fundamento en él, presentar una solicitud en proceso monitorio y sin discusión alguna, como quien dice, sin más trámite, el juez le formula al supuesto deudor una orden. Así, de entrada, se le ordena que efectúe el pago, ya sea directamente o por medio del tribunal, o, en su caso, que formule oposición. Entonces, ahí es donde tenemos varios escenarios. Un primer escenario es que haga el pago. A lo mejor, actuando de buena fe y consciente de que la deuda existe, que la tiene, pues a lo mejor va y hace el pago. Eso sería, como quien dice, un escenario ideal. Podría ser también que no diga nada, es decir, que deje pasar el plazo que se le ha conferido, ya sea para pagar o para formular oposición. Pues en ese caso es donde se da lo que hemos leído. Es decir, ese documento
que no era un título ejecutivo, en vista de que no se formuló la oposición que se le pidió al deudor, se convierte prácticamente en un título de ejecución, ya que a partir de esa omisión en cuanto a formular oposición, ya se puede continuar adelante con los trámites de la ejecución forzosa. En otras palabras, la solicitud monitoria sirvió, o el proceso monitorio que se inició con ella sirvió para la rápida y ágil creación de un título de ejecución. Como ven, es algo muy peculiar, es algo muy novedoso, pero parte de un supuesto. Y ese supuesto es la falta de oposición. Es como darle un valor de aceptación, de allanamiento, de reconocimiento, de confesión a esa inactividad del requerido. Es como que le diga el juez a usted, mira, paga o alega lo que estimes conveniente. Paga o demuestra que no debes. Paga o presenta oposición. Esa es básicamente la lectura que hacemos de estos autores. Luego la Cámara comienza a hablar ya del caso específico. En el caso sometido a conocimiento de este tribunal, el juez acuo, a fin de fundamentar el rechazo de la solicitud de proceso monitorio planteada, entre otros aspectos sostuvo que de la copia de la factura de exportación número 150 se puede establecer que la cantidad que la ampara no excede el límite y que se acredita una relación comercial, pero que dicha factura no cumple con los requisitos indicados en la disposición legal antes mencionada, debido a que debe contener una deuda líquida y exigible. Y la firma del representante legal de la sociedad demandada, o aparecer que la firma fue puesta por orden suya. En otras palabras, esa factura que está numerada, la factura número 150, una factura de exportación, si bien es cierto, no sobrepasa el límite de los 25,000 colones o su equivalente en dólares, según el juez, no contenía una deuda líquida y exigible. Y tampoco tenía la firma, ya sea del representante legal de la sociedad demandada, o una evidencia o una constancia de que esa firma había sido puesta por orden del representante legal. Luego, hay una orden de compra que también se adjuntó con la demanda monitoria, la orden de compra número 111. El juez señaló que no contiene una deuda líquida y exigible ni aparece firmado por la deudora, pues únicamente aparece que la sociedad demandada realizó un pedido de productos, los cuales serían pagados contra entrega, y contiene una sola firma que corresponde con la autorización de la compra del producto, según se observa en el documento. También se presentó un quedan. Yo no sé si ustedes han oído hablar de este documento mercantil, por cierto, que se conoce como quedan. Fíjense qué interesante este caso, porque el abogado que representaba a la sociedad demandante, junto con la solicitud monitoria, presentó estos 3 documentos: una factura de exportación, una orden de compra, y también un quedan. El quedan
es un documento que las personas entregan cuando se les ha presentado para su cobro algunas facturas. Ejemplo, yo soy comerciante y le he vendido X productos a otra persona y genero una factura para que me la pague, para que me pague los materiales o los bienes que yo le he vendido. Le hago llegar la factura, me reciben la factura y a cambio me dan un documento que se llama quedan. Así como está escrito aquí, quedan. Entonces, el quedan es un documento que acredita que en poder, o sea, que en poder del que dio el quedan, en poder del deudor de la factura, han quedado esas facturas. Por eso dice quedan, como quien dice, han quedado en mi poder ciertas facturas que las voy a pagar después. Fíjense bien, se presenta una factura de exportación, la número 150. Se presenta una orden de compra, la número 111. Y se presenta un quedan, el quedan número 235. Y los tres documentos son rechazados por el juez de primera instancia. Con respecto al quedan, dice que tampoco contiene una obligación de dinero líquida y exigible, sino que es un documento privado en el cual consta la recepción de la factura de exportación número 150. Y según el juez, el quedan, de acuerdo con el artículo 651 del Código de Comercio, concede derecho a reclamar la devolución de la factura. Como quien dice, ese es el derecho que le nace al titular de un quedan. Como si fuera poco, y como digamos como evidencia o como prueba documental de la existencia de la obligación monetaria, también se presentaron impresiones de correos electrónicos cruzados. Entendamos por cruzados que yo te mandé a ti un correo, tú me mandaste a mí otro, yo te mandé otro a ti, tú a mí, es decir, que se cruzaron o se enviaron entre sí correos electrónicos. Pues se imprimieron y se presentaron estas impresiones de correos electrónicos entre empleados de las sociedades demandante y demandada. Pero viene el juez y dice: estos correos electrónicos tampoco contienen una obligación de dinero líquida, vencida y exigible, y no contienen firma de personas responsables. Como ven, a partir de esta resolución de primera instancia, las cosas se pusieron, como decimos vulgarmente, color de hormiga para el abogado de la sociedad demandante, ya que prácticamente ninguno de los documentos que se presentaron junto con la solicitud monetaria reunía los requisitos para dar lugar a un proceso monetario. Es decir, para el juez de primera instancia no reunían los requisitos mínimos y suficientes como para emitir esa orden de pago, para decirle a la sociedad demandada: mira, paga lo que dice la factura de exportación que te entregaron, del cual diste un quedan, del cual hay una orden de compra, que tú te comprometiste a pagarlo tan pronto recibieras los productos, y que en los correos cruzados ahí consta también los reclamos y las peticiones que se han hecho. El juez dijo: no hay lugar a esta orden de pago, no procede, y declaró rechazada, o rechazó, mejor dicho, la demanda monetaria.
El peticionario expresó que los documentos los presentó como un principio de prueba, pero no dice si alguno de ellos es el documento al que se refiere el inciso segundo del artículo 489, y que además debe cumplir con los presupuestos establecidos en dicho precepto. De ahí que el juez acuo, es decir, el de primera instancia, concluyó que la parte actora no ha presentado un documento que reúna los requisitos señalados y por lo tanto tampoco ha probado tener el derecho para reclamar la obligación líquida, vencida y exigible que afirma tener. Así las cosas, digamos, antes de que la Cámara de segunda instancia comience su análisis. Pero miren, yo me gustaría escuchar de ustedes algunas opiniones. Es decir, ¿piensan ustedes que el juez de primera instancia fue demasiado rígido, demasiado estricto? ¿No les parece a ustedes razonable que en presencia de una factura de exportación, un quedan, una orden de compra, es decir, correos electrónicos cruzados entre empleados de ambas sociedades, ¿no les parece que habría algún nivel de justicia en el reclamo? ¿O creen ustedes que este abogado, como que dice, salió de la nada a decir, voy a ver si reclamo este pisto, así, sin tener un fundamento? ¿Qué piensan? ¿Alguno quisiera opinar? Vamos a hacer una pregunta específica entonces, a ver si están ahí todavía. Vamos a ver quién es el más hablantín de ustedes. Ninguno. Francisco Portillo. ¿Está por ahí, Francisco? No. Sí, ahí está. Mire, ¿escuchó más o menos el planteamiento final que le hice? Un juez que rechaza la solicitud monitoria porque le pareció que esos documentos, ninguno de ellos reunía los requisitos como para que se emitiera esa orden de pago. Recuerde que el proceso monitorio es uno en el cual, bueno, como nosotros no tenemos un monitorio puro, sino que tiene que ser documentado, bueno, si se presenta un documento, llamémosle suficiente, un documento fehaciente, el juez de inmediato le ordena al deudor pagar o presentar oposición. Pero imagínense, una factura de exportación, una orden de compra, un quedan y correos cruzados, y ninguno le pareció. ¿Qué piensa usted? ¿Piensa que fue demasiado estricto el juez? ¿O tenía razón? Desde su perspectiva, ninguno cumplía con los requisitos. Eso fue lo que él dijo. Así es. Así es. Hágame un favor, Francisco, ahí en pantalla tengo yo el artículo 489. ¿Será que lo puede leer en voz alta para todos? Sí. Por favor. Ámbito de aplicación del proceso monitorio. Puede plantear solicitud monitoria el que pretenda de otro
pago de una deuda de dinero líquida, vencida y exigible, cuya cantidad determinada merced a 25.000 colones o su equivalente en dólares de los Estados Unidos de América, cualquiera que sea su forma, clase o el soporte en que se encuentren, o que el acreedor justifique un principio de prueba suficiente. En todo caso, el documento tendrá que ser de los que sirvan para acreditar relaciones entre acreedor y deudor, y aun cuando hubiera sido creado unilateralmente por el acreedor, deberá aparecer firmado por el deudor o con constancia de que la firma fue puesta por orden suya o incorporar cualquier otro signo mecánico electrónico. Gracias, Francisco. Vaya, miren, aquí nosotros tenemos el artículo 489, que fue el que, digamos, le sirvió de base al juez para concluir que los documentos presentados junto con la demanda monitoria, ninguno de ellos reunía estos requisitos. Es decir, no contenían una deuda líquida, vencida y exigible. Y no tenían, como quien dice, no aparecían firmados por el deudor, que como en este caso era una sociedad, tenía que haber sido por el representante legal. O no tenían una constancia de que la firma que tuviera el documento fuera puesta por orden del representante legal. Repito, eso fue lo que el juez concluyó. Ahora, viene aquí la Cámara y explica el artículo 489. Dice, dispone que puede plantear solicitud monitoria el que pretenda de otro el pago de una deuda de dinero, líquida, vencida y exigible, cualquiera que sea la clase, la forma y clase o el soporte en que se encuentre, o que el acreedor justifique un principio de prueba suficiente. En todo caso, el documento tendrá que ser de los que sirvan para acreditar relaciones entre acreedor y deudor. Y aun cuando hubiera sido creado unilateralmente, deberá aparecer firmado por el deudor o con constancia de que la firma fue puesta por orden suya. La Cámara enfatiza esto último cuando lo pone en negrita. Deberá aparecer firmado por el deudor. Y aquí viene lo que a ustedes les puede servir de base hoy que están preparando una demanda o una solicitud monitoria. Mire, yo le llamo demanda porque estamos hablando del escrito con el que se inicia un proceso. Normalmente le llamamos solicitud al escrito con que se inician diligencias no contenciosas o voluntarias, de jurisdicción voluntaria. A esas le llamamos solicitud. Pero al escrito con que se inicia un proceso, normalmente le llamamos demanda. Sin embargo, el código le llama solicitud monitoria. Pero, repito, no es que estemos iniciando con ella diligencias de jurisdicción voluntaria, claro que no. En todo caso es un proceso el que estamos iniciando. Así que le podemos llamar solicitud, tal como lo hace el código, o le podemos llamar demanda. Me parece que en ambos casos estaría correcto. Luego dice la Cámara, en ese sentido, el artículo 491 establece los requisitos
que debe reunir la solicitud, siendo estos la identidad del deudor. Obvio, usted tiene que demandar a una persona determinada. La identidad del deudor implica mencionar su nombre, su apellido, si tiene algún conocido por, lo podemos incluir, su edad, aunque sea aproximada, si no la sabemos con certeza, o por lo menos mayor de edad en ese caso, su profesión u oficio, su domicilio, el lugar de su residencia, su estado familiar, es decir, todos aquellos datos que nos permitan identificar al deudor. Domicilio del acreedor, es decir, obviamente, ¿no? Eso forma parte de los datos del acreedor, del demandante, y del deudor, y del lugar en que residieran o pudieran ser hallados. Es decir, también tenemos que mencionar como parte de la solicitud el lugar de residencia, tanto del acreedor como del deudor. O, si no tenemos el lugar en que viven, el lugar en donde se les pueda encontrar. Obviamente, para efectos de citación, notificación, emplazamiento. También el origen y cuantía de la deuda. Aquí se nos pide, y déjenme ver si el código también lo hace, en el artículo 491, sí, el origen y cuantía de la deuda. O sea, tenemos que mencionar también cuál ha sido la fuente, el origen, la causa, qué es lo que originó, motivó esa obligación. Hay que mencionarlo en la solicitud. Y por supuesto, hay que acompañar el documento en el que consta la obligación, debiéndose acompañar a la solicitud el documento en que conste aquella. Ahora, algunos me han preguntado si en el caso de la tarea que ustedes están preparando, tienen que incorporar también el documento. Yo les he contestado que no, que en el ejercicio que estamos haciendo nos interesa más que todo la solicitud. Eso sí, si bien es cierto, no lo van a agregar, es decir, no van a preparar un documento para poderlo utilizar como documento en que consta la obligación, pero sí tendrían que describir el documento dentro de la solicitud. Es decir, hacer una referencia puntual y exacta al documento en la solicitud. Dice la Cámara, si se observan los aludidos requisitos, el juez admitirá la solicitud y ordenará requerir al deudor para que en el plazo de 20 días pague directamente al acreedor o en el tribunal, o bien que comparezca a formular oposición, con la advertencia expresa de que en otro caso se procederá a la ejecución. Entonces, si el juez admite la solicitud por considerar que reúne los requisitos formales para su admisibilidad, y en todo caso, si el documento que se está acompañando por su parte reúne también los requisitos establecidos por la ley, entonces el juez va a admitir la solicitud
y en ese mismo auto le va a requerir, le va a ordenar al deudor que pague, ya sea en el tribunal o directamente al acreedor. O, si no quiere pagar, que comparezca a formular oposición. Y no solo eso, también le tiene que advertir en esa misma resolución que si no lo hace, se va a proceder a la ejecución, es decir, a la ejecución forzosa. Sigue la Cámara explicando: de suma importancia resulta el documento con el que se pretende dar inicio al proceso monitorio, pues tal como se colige del artículo 489 ya citado, ese documento debe reunir ciertas condiciones. 1. La obligación dineraria que ampara debe ser líquida, vencida y exigible. ¿Qué entendemos por líquida? Una suma de dinero dicha de manera clara y concreta, puntual. $1,200, $1,325, $450, una suma líquida, es decir, ya cuantificada pues. Vencida y exigible. Tienen relación ambos términos. Vencida es que no haya ningún plazo pendiente para su ejecución o para su exigibilidad. Y exigible, pues igual, no hay nada que impida que se pueda reclamar. Lo que podría impedir es un plazo que todavía no se ha cumplido o alguna condición que igualmente tampoco se ha cumplido, pero que de alguna manera se espera todavía que se cumpla. Porque recuerden que las condiciones pueden encontrarse en 3 estados: pendiente, cumplida y fallida. Entonces, las condiciones y el plazo son modalidades que de alguna manera podrían impedir la exigibilidad de una obligación. Número 2. No debe superar la cuantía fijada por el legislador. Ya hemos aprendido que esa cuantía es de 25,000 colones o su equivalente en dólares. No debe superar el reclamo esa suma. 3. El documento puede revestir cualquier forma, clase o soporte. Entendamos por cualquier forma, clase o soporte que podría constar en un documento físico en formato de papel, cartulina, cartoncillo, tela, pergamino, qué sé yo, cuero, cualquier forma, formato o incluso un formato digital. Un poco difícil de concebirlo, pero podría darse que el formato en el que se encuentre el documento esté en un soporte no físico, sino digital. Ahora bien, número 4, a falta del anterior, es válido un principio de prueba suficiente. Esta es la parte que yo le critico a aquellas resoluciones que ya he visto varias de rechazo. Es decir, ¿cómo podemos nosotros exigir un documento con todas esas características cuando el legislador está permitiendo que a falta de eso es válido un principio de prueba suficiente? Entonces yo creo que cuando el juzgador se pone un poco estricto, un poco rígido,
cuando se pone demasiado exigente, está prácticamente haciendo dejación de esta posibilidad, de que es válido un principio de prueba suficiente. Y es que eso es lo que argumentaba el recurrente en la apelación. Eso es lo que decía él. Si es que miren, yo estoy claro, me imagino yo que decía, yo estoy claro de que el documento que estoy presentando no tiene todas esas características que ustedes requieren o exigen, pero es un principio de prueba que me parece, dice él, suficiente. 5. Debe ser útil para acreditar relaciones entre acreedor y deudor. Puede ser un documento creado de manera unilateral por acreedor. Y número 7, es imprescindible la firma del deudor. Vamos a ver si puedo. ¿Qué más? Es imprescindible la firma del deudor y a falta de ella debe constar que tal signatura haya sido colocada por orden suya o incorporar cualquier otro signo mecánico electrónico. Vale. Aquí yo creo que nos encontramos en presencia de un verdadero problema para cualquier acreedor que tenga un principio de prueba suficiente, porque, por definición, el principio de prueba no es una prueba, mucho menos una prueba plena o cabal o perfecta, plena prueba como le llamamos. No lo es. El principio de prueba es como un indicio, es como una aproximación a una prueba, pero no llega a prueba. Es un principio de prueba. Entonces, ¿cómo podemos requerir que el principio de prueba indefectible o imprescindiblemente esté firmado por el deudor? O tenga una firma en donde conste que esa firma se puso por orden del deudor. Es decir, ahí yo veo, repito, un valladar casi insalvable. Y es que miren, si tenemos un documento que está firmado por el deudor o que hay constancia de que la firma fue puesta, ese es un documento, a mi juicio, suficiente. Es decir, debería bastar. Pero en todo caso no es un principio de prueba. O sea, para mí el principio de prueba no necesariamente tiene que llevar una firma. Así que esto último, este número 7 que menciona la Cámara, me parece que debería ser motivo de una interpretación conforme con la Constitución misma. Bueno, sigue diciendo la Cámara. En atención a las exigencias anteriores, si bien el documento que se presenta puede ser de cualquier configuración, ya que para ello no se han establecido solemnidades, bastará que el mencionado documento contenga la información suficiente como para determinar la cuantía de lo deudado, la relación de acreedor y deudor, la liquidez y vencimiento de la obligación, lo cual puede constar en cualquier tipo de soporte, empero indefectiblemente debe llevar la firma del deudor, o en su caso, constancia que fue puesta por orden suya, o incorporar cualquier otro signo mecánico electrónico, infiriéndose que esto último se refiere a los documentos electrónicos, sobre todo porque si bien tradicionalmente la forma más habitual de un documento ha sido el documento impreso,
Es una realidad actualmente la existencia de documentos electrónicos en las relaciones de crédito, tomándose en cuenta que la misma disposición, como se ha dicho, reconoce la posibilidad de que el documento pueda estar en cualquier soporte. Pero en caso de tratarse de este tipo de documentos, se desprende de la lectura que debe constar un signo que haga el equivalente a la firma impresa. Fíjense lo que dice la Cámara. Un signo electrónico que sea equivalente a la firma impresa. Yo en lo personal me parece que no es tan fácil encontrarnos con un documento que pueda reunir todas estas características. Me da la impresión de que o el legislador ha sido hasta cierto punto inconsistente e inconsecuente con el espíritu de este tipo de proceso, o el juzgador es que lo está interpretando de una manera demasiado restrictiva. Porque con estas interpretaciones que estamos leyendo aquí, no hombre, prácticamente sería imposible iniciar un proceso monitorio. Entonces yo creería que hay que darle un poquito más de flexibilidad, por así decirlo, un poquito más de, ¿por qué no? Un poquito más de tutela judicial efectiva. Por ejemplo, el que un juez le dé una orden, un requerimiento de pago al supuesto deudor, implica necesariamente que tiene que pagar. Repito la pregunta, tal vez alguno de ustedes se anima a contestarla. Si un juez, en base a una solicitud monitoria, le ordena a usted que haga el pago de los $2,300 que le están reclamando, ¿significa eso que los tiene que pagar? ¿Significa eso que ya, digamos, el día siguiente ya tiene la orden de embargo? Obviamente que no. Es decir, el que un juez le dé ese requerimiento o esa orden de pago todavía deja a salvo su derecho de oponerse. Y fíjense bien, basta con que se oponga para que el proceso prácticamente se detiene hasta ahí. Y se detiene porque a partir de ese momento en que hay oposición, el solicitante, es decir, el que presentó la solicitud monitoria, ahora tiene que presentar una demanda. Una demanda que reúna los requisitos del 418. Una demanda simplificada, que va a dar lugar a una audiencia de prueba, donde él va a tener que probar, obviamente, la obligación, y el otro, igualmente, va a tener oportunidad de presentar pruebas de descargo de la no existencia de esa obligación. De tal manera que yo creería que no hay perjuicio, no hay mayor agravio en admitir estas solicitudes monitorias, aunque no se cumpla con todos y cada uno religiosa y casi farisaicamente de todos estos requisitos. De modo que yo en ese punto estaría haciendo una crítica a la manera en que se han interpretado por parte de algunos tribunales estos requisitos. Me parece que están siendo, como dice un refrán popular, más papistas que el Papa, al requerir demasiado. Bueno, demandas, o mejor dicho, resoluciones como esta, nos pueden ayudar a la preparación de nuestras propias solicitudes. Yo les pediría
que, como quien dice, que lo tomen en cuenta al momento de preparar las solicitudes que ustedes puedan hacer. Fíjense lo que dice es que es tremendo en realidad. Fíjense lo que dice la Cámara en este número 20. Dice, es menester aclarar, la Cámara, es menester aclarar que el documento que ampara una pretensión monitoria debe bastarse en sí mismo, es decir, que en su contenido deben verificarse todos los presupuestos necesarios para acreditar inequívocamente la existencia de la obligación contraída por la parte deudora a favor de la parte acreedora, y de manera ineludible debe contener la firma en la forma antes referida. Otra vez, yo no estoy de acuerdo. Me parece una interpretación muy rígida, muy flecha. Lo anterior, razona la Cámara, es porque el proceso monitorio no ha sido regulado a efecto de constituir o declarar la existencia de un derecho de crédito, sino de despachar ejecución en el supuesto de que se admita la solicitud y el deudor no pague ni se oponga. En caso contrario, el documento no será suficiente en sí mismo si a éste le faltase alguno de los requisitos del 489. De ahí que si el documento no se basta en sí mismo para desplegar un proceso monitorio, sino que el principio de prueba suficiente exigido debe completarse con otros documentos, no es por sí válido para iniciar el trámite, pudiendo hacerse valer por otra vía, pero no en un proceso monitorio, dado que, como ya se dijo, el mismo debe habilitar el cobro, y a falta de oposición y de pago, la respectiva ejecución, pues se trata de un proceso expedito. Bueno, eso lo utilizó la Cámara para justificar el rechazo de la solicitud monitoria, ya que la Honorable Cámara confirmó la resolución del juez de primera instancia. Es decir, no le dio valor, no le dio, digamos, ¿cuál es la palabra? No le dio a los documentos presentados la capacidad de servir como documentos suficientes. Me parece, insisto, una resolución bastante excluyente, me parece una resolución bastante alejada del principio de tutela judicial efectiva. Me parece que con ese criterio como que confunde el proceso monitorio con el proceso ejecutivo. Es decir, como que necesitamos el equivalente a un título ejecutivo. O sea, no, yo no lo veo así. O sea, yo no lo veo como que necesitemos. No, si para eso está prácticamente la posibilidad de oposición. Para eso es que el proceso monitorio, cuando hay oposición, hay que presentar una demanda. Y la demanda tiene que ser tramitada en base a las reglas del proceso abreviado. Es decir, yo no le veo mayor perjuicio a decirle que sí cuando hay un principio de prueba por escrito suficiente que hace verosímil el hecho controvertido, porque con esta actitud de esta Cámara y de este juzgador, no, hombre,
de cada 100 procesos monitorios que se intenten, unos 5, de 5 a 10 podrían ser tramitados. Los otros 90 váyanse a otro tipo de pretensiones. Y yo repito, no lo veo así. Bueno, miren, vamos a terminar en esta parte, no sin antes, primero, si tienen alguna pregunta, perfectamente la pueden formular. Y si no, pues quiero yo decirles que hay que leer este documento que se llama Resoluciones sobre Proceso Monitorio. Resoluciones sobre Proceso Monitorio, y en la próxima sesión que tengamos, la cual va a ser presencial el jueves, recuerdan, el jueves a las 2:30, en esa sesión vamos a, ¿qué les diré?, a continuar comentando estas resoluciones, pero les pediría que ya las traigan leídas. Es cierto que va a tomar un poco de tiempo, pero vale la pena. Vale la pena que puedan traer ya leídas estas resoluciones para la sesión que vamos a tener el día jueves y que va a ser presencial. Así que ojalá que lo puedan lograr para poder hacer algunos comentarios y que ustedes puedan, por haber leído previamente la resolución, comprender mejor los comentarios que se hagan al respecto. Bien, vamos entonces a pasar la correspondiente asistencia. Sí, le escucho, dígame. Para efectos de la actividad, según lo que usted nos explicaba de esta sentencia, los requisitos de la demanda o solicitud serían los que usted nos mencionaba, el artículo 489. 91 creo que era. 491, déjenme mostrárselo. Ajá, exacto, ese sería 491. Entonces, y agregaríamos la descripción de lo que usted nos mencionaba, del documento que usted nos explicaba. Y la ¿No petición. sería en este caso necesario, por ejemplo, agregar fundamentación? Nada de eso. No. Lo que sí, el origen de la deuda. Es decir, una pequeña explicación de cómo es que la deuda se originó, qué fue lo que dio motivo a que se obligara el deudor. Y obviamente en la descripción que hagan del documento, y como estamos, digamos, en un ambiente académico, pedagógico, de aprendizaje, traten de, en la descripción del documento, de enfatizar la manera en que ese documento cumple con los requisitos, ¿verdad? Es decir, los que en esta resolución de la Cámara de Medio Ambiente de Santa Tecla se mencionan como parte de los requisitos, que la deuda tiene que ser líquida, vencida, exigible, que tiene una firma y que la firma fue puesta por el deudor y que es un documento de los que sirven para acreditar relaciones entre acreedor y deudor, según el caso. Es decir, traten de persuadir al juzgador de que la solicitud es admisible y que procede el requerimiento de pago porque el documento efectivamente reúne los requisitos establecidos por la ley. Y la parte petitoria, que también la mencionaba yo en la lectura que hice de la resolución, y que definitivamente hay que saber pedir, porque si nosotros por omisión, por error, por desconocimiento no pedimos adecuadamente, corremos el riesgo de que el juez no nos conceda, porque el juez va a decir
yo tengo que respetar el principio de congruencia, y como usted no me pidió tal cosa, entonces no se la puedo dar, porque si yo se la doy sin que usted me lo haya pedido, la otra parte me va a ir a denunciar allá a la sección de investigación judicial de que yo me inclino a favorecer a una de las partes y que yo doy cosas que no me han pedido. Entonces es importante saber pedir, y tratemos de hacerlo de una manera ordenada, de una manera organizada, de una manera consciente. Por vía de ejemplo, hay una parte petitoria. En esa parte petitoria pongamos lo que vamos a pedir. Me ha pasado a veces por entusiasmo, por qué sé yo, ¿sí?, que he puesto partes petitorias, pero no dentro de la... ¿Cómo es? He hecho peticiones, pero no dentro de la parte petitoria. Entonces, de alguna manera podría también dar lugar a una, digamos, como a una observación, por lo menos académica, el que no lo haga en el lugar donde corresponde. Algo así como respetar la estructura, pues, que debe tener una demanda o una solicitud, así como los tribunales respetan la estructura que deben tener las sentencias o resoluciones. Entonces, con eso lo que le quiero decir es que traten de poner las peticiones dentro de la parte petitoria, en base o en atención o en consecuencia de lo antes expuesto, señor juez, con todo respeto le pido A, tal cosa, B, tal cosa, C, tal cosa, D, tal cosa, E, tal cosa. No importa cuántos literales utilicen, pero traten de hacerlo de manera puntual, clara, concreta y sin omitir peticiones. Esa sería como la respuesta que le daría a su pregunta. Bien, ¿alguna otra preguntita que tengan por ahí? Marta Rosa Membreño. Galán con ustedes. Lástima que se vuelve un monólogo, pero ni modo. Como no quisiera yo que fuera un diálogo, ¿verdad? Pregunta, respuesta, pero bueno. Vamos a concluir entonces, como les había dicho ya, con la toma de la correspondiente asistencia, pero antes voy a dejar de grabar. Recording stopped.